Muy buenos días. Yo oyendo hablar al doctor Ramos, al doctor López y a la doctora Domínguez, María del Carmen, me siento como inspirado y satisfecho. Yo vengo de Caracas. Estos dos chamos hace 20 años hicieron un curso de homeopatía allá en la Fundación Venezolana de Medicina Homeopática. Para esa época yo tenía 20 años menos y ellos tenían 20 años menos, ¿no? Ahora yo estoy ya llegando a los 70 y la verdad es que no se perdió el abono que ellos, el terreno que ellos abonaron, que abonamos allá. Ellos después nos llamaron a mí, al doctor Prato, a que los ayudáramos a dar unos cursos en Avemidio. Me dice si se oye bien. Okay. Y bueno, aquí vinimos a apoyarlo en los cursos. Yo no traigo nada de lámina. Yo les voy a hablar con el corazón, voy a tratar de transmitirles ese temita que pusieron, que es la homeopatía, las cuales ya ellos han explicado, pero yo se las voy a explicar a mi manera. Esto de este video forma parte de que hace 2 años Televen me hizo una entrevista, al cual no fui al canal, pero fueron a mi consultorio. Y la muchacha que fue a entrevistarme, la periodista, había sido una paciente mía desde chiquita, y es el doctor García Castel. Y después hicieron un programa de televisión, y de todo lo que dije, 35 minutos, pasaron 3 minutos y formaron una polémica, que si la alopatía y el cardiólogo, aquí no venimos a pelear. Entonces yo le pedí que ella me sacara la entrevista completa, y yo me la sacó. Entonces cuando la vi, un cuñado que me está acompañando, él dice que está de buhonero porque yo traje unos libros y unos videos por si alguien quiere adquirir el libro mío, que es la explicación que yo les he escrito a mis pacientes, ¿no? Entonces, para completar, tengo este amigo Jimmy Nasser, que él tiene su compañía de videos y de películas. Él trabajó con René y le voy a hacer propaganda. Entonces le dije, como él me grabó el otro día otra charla, vamos a grabarla. Y menos mal que grabó a estos 3 chamos. Los llamo chamos pues yo les llevo 20 años, ¿no? Entonces, porque han sido interesantísimos todo esto que ustedes han dicho. Entonces yo voy a tratar de explicarles qué es la homeopatía. La primera vez que yo fui a un médico a casa de Fernando Riz, que es mi primo, tenía un hijo asmático, fui a conversar con él, que es psiquiatra, pues todo el mundo cree que es un psiquiatra cuando está loco, era como amigo, es un primo. Y entonces me puso en contacto con un doctor Becchionache en Caracas y él me hizo una serie de preguntas que nunca me habían hecho a mí en una consulta. Que cómo me siento, que tengo ganas de comer, que cómo fue mi infancia, que cómo... Bueno, una cantidad de cosas, de deseos y aversiones alimenticias, de reacciones ante el clima, y además de eso después se metió en mi parte mental, que a nosotros no nos gusta que nos digan si tenemos resentimientos, o tenemos miedo, o tenemos... No, nosotros todos somos perfectos y si usted es médico tiene que ser más perfecto. ¿Está bien? ¿Se oye? Y de allí me invitó a unas reuniones que hacían en sus consultorios con los que habían empezado la homeopatía en el año 59. El doctor Porras, el doctor Feo, el doctor Gruber, el doctor García Castel, el doctor Fernando Rique, por supuesto que estaba aquí, y pare de contar, Barros San Pasteur, y empezaron a hacer unas historias ahí en la noche, y este niño, un niño con una erupción, más le estaban preguntando del carácter que de la erupción, pues la erupción no tiene importancia. Y entonces después que examinaban al niño, uno opinaba que era pulsatilla, el otro le decía que era más bien un licopodio. Mire, 2 medicamentos tan antagónicos y a veces se parecen, ¿no? Y yo llegué a mi casa y le dije a mi señora, me acabo de reunir con unos médicos que están locos de bola. Le preguntan ahí una cantidad de cosas y después uno opina una cosa, pero estos tipos no pueden ser. El doctor Gruber es profesor de la universidad, Fernando Riz, que es el jefe de la psiquiatría y profesor de la universidad, el doctor Barros San Pasteur también, además de es odontólogo, es cirujano y así, el doctor García Castel es urólogo. Algunos de ellos son pacientes míos ahora que yo fui su
y decidí meterme a aprender esto. Y se formó el primer curso de la Asociación Venezolana de Medicina Homeopática, al cual yo había entrado sin que cuando se formó Sinton había hecho un curso de homeopatía. Hicimos un curso en el año 71 en el Colegio de Odontólogos de Caracas y después nos fuimos a Buenos Aires hace 37, 38 años. Y allá en Buenos Aires fui a un congreso y por primera vez vi un auditorio lleno y empecé a oír una cantidad de cosas que es difícil. Es para un médico organicista entender el vitalismo. Que en vez de tratar las enfermedades, vamos a tratar al enfermo con una medicina dinámica que equilibra la energía vital de ese tipo y lo pone en equilibrio y él se va curando de todo lo que tenía y de todo lo que trajo. Y no solamente eso, sino que se cura de adentro para afuera, así como se enfermó de adentro para afuera, y empieza a exonerar y a hacer enfermedades que ha tenido, y entonces el homeópata le dice, déjelo tranquilo. Y placebo con él, porque ese medicamento no lo puedes volver a tocar. Pero cuando yo regresé de Buenos Aires, todo este cuento está muy bonito, pero será verdad que estas bolitas curan. Y yo tenía una consulta en Maiquetía, en Charitas y en el Seguro Social de La Vega, y empecé a hacer homeopatía. Yo me aparecía en el seguro con mi repertorio de Ken, que era grandote, porque ahora hay uno chiquito. Fíjense que yo me traje un organón que me regaló Proceso Sánchez Ortega, que es de bolsillo. Esto está escrito por todos lados. Reflexiones médicas que uno hace. Entonces, empecé en Charitas, una niñita, la primera cosa, una niñita con una nefrosis renal, y entonces yo decía, ya no había nada que darle, estaba en control universitario, y yo dije, esta niñita me parece que es berberia, y vamos a darle después su medicamento que es una calcárea carbónica. Y me dice, y así con un niño con asma, y así un niño con amigdalitis, que era así, que me parece esto, que es licopodio, que es pulsatilla, que es calcárea, que es fósforo, eso es lo de menos, eso es el diagnóstico que usted va a hacer después. Y después empezaron a llegar las madres, mire, desde que le dio tal cosa la niñita está mejor. Pero sobre todo una nefrosis que dejó de colar proteínas y la orina se puso clara. Y llevó a la niñita al hospital universitario y el médico le dijo, traiga a la niñita que es, porque esto no se cura. O sea, yo tenía la idea de que una nefrosis no se curaba. Y después que soy homeópata, he visto curarse cosas que con lo que yo aprendí, yo soy médico cirujano, uno se gradúa, soy otorrino y pediatra, y después ahora soy médico de familia, o soy brujo. Le voy a decir lo de brujo, no es despectivo, porque yo tengo 34 años, ya voy a cumplir 35 años en Caracas, en el Centro Plaza. Yo llegué ahí de 35 años y voy a cumplir 70. Entonces, cuando yo salgo por ahí, alguien nombra el doctor Diego Rizque, entonces dice, ¿a usted es el doctor Rizque? Sí. ¿Usted es el brujo de los palos grandes? No sabía yo que era el brujo de los palos grandes. Ese video es toda la entrevista de Televen, que está muy buena, me pareció buena, y los pacientes como que entienden más. Entonces yo me puse a estudiar en serio homeopatía. Y entonces pasó al maestro Proceso Sánchez, que estábamos en un congreso de maestros, yo quiero ir a México. Y por aquí venía el doctor David Flores Toledo, ya el maestro Proceso murió hace 2 años. Y le dije, usted me permite que yo vaya allá a su consulta y pasarme allá un mes con usted, ¿cómo no? A los 15 días pasó David Flores y me monté con él en el avión y me fui para México. Cuando llegué allá, me dijo, ¿y usted está aquí? Si usted no me dijo que viniera, pues. Entonces le dijo al hijo que estaba estudiando medicina, le dijo, mira, Toño, este mes el doctor Rizque me va a hacer la historia. O sea, yo le hacía una historia previa y después entraba con el paciente y lo veía junto con él. Y el maestro Proceso, yo, como asomado que soy, le ponía el diagnóstico mío. Entonces me dijo, no me le ponga diagnóstico del medicamento, no de la enfermedad, porque los pacientes que vienen a nosotros vienen con todas las tomografías, la resonancia magnética, tienen varios años enfermos, tienen 5 diagnósticos y usted lo va a curar con una sola medicina o con una secuencia de medicinas de acuerdo a la ley de la enfermedad. Total, que me puse
aprender homeopatía. Yo me leí el libro de las enfermedades crónicas de Hahnemann y ahí fue donde vine a entender los miasmas. Miasma es una palabra fea, mal olor de los pantalones. Miasma es la herencia enferma que traemos en la energía, no en el ácido desoxirribonucleico, en la energía perturbada y que por los síntomas y los síntomas de los familiares y la patología de la familia, usted sabe dónde está metido. Por eso que el médico homeópata es un médico de familia, que se perdió. Ya el médico de familia no existe. A una persona le duele el estómago y sale para un gastroenterólogo directo. Así es la medicina. Entonces, y no me voy a hablar de las vacunas, pues eso es más polémico, eso está escrito en el libro, lo que yo pienso, lo que yo he vivido, lo que hablé en Capri hace 10 años y que está publicado, y cada día me convenzo de que es así. La primera conejilla de India con pura homeopatía fue mi hija menor, tiene 38 años. Ella tiene 3 niños, una de 13 y 2 de 9, morochos, y los otros 2 tienen 3 cada uno. Yo tengo 9 nietos. Ninguno de esos nietos tiene las vacunas tradicionales y yo soy pediatra. Ni mi hija tampoco. Y pasamos por situaciones difíciles como pasan todas, como dijo la doctora. Eso no quiere, porque nosotros los médicos tenemos un defecto, que contamos los éxitos, pero engavetados tenemos muchos fracasos. Y cuando fracasa el médico homeópata, ok, el otro día me grabó una charla y ahora les voy a hablar de eso porque les voy a pasar una cuña. Me invitaron a la comunidad de Alcohólicos Anónimos a hablarle de un tema y entonces él me grabó esa charla. Y entonces, antes de que se me olvide, el 8 de este mes, de noviembre, vengo de nuevo a esta universidad, que es la 5ª convención de esa comunidad. Es en Carabobo en el año 2010 y entonces me pidieron que yo viniera a pasar un mensaje en la universidad ese día en la mañana. Yo les voy a mandar el email. Ojalá conocieran qué es eso, porque ahí y a usted, doctora, después que habló tan bonito esto, eso es lo que hacen ellos. Ellos tienen unos 12, yo los conozco desde hace mucho tiempo a través de un buen amigo. Bueno, y vengo otra vez. Bueno, como iba diciendo, empecé a llevarme sorpresas de curación de cosas que yo no podía curar con lo que yo sabía. Entre eso está mi hijo mayor, que ahorita es un niñito de 43 años, pero que cuando yo lo empecé a tratar con homeopatía tenía 6 años, con asma. Él fue mi primer paciente asmático. Desde los 10 años no le da asma, ¿no? Más nunca le dio. Coincidencia que la naturaleza, bueno, la naturaleza lo cura también. Porque es que resulta que muchos niñitos llegan a la consulta con asma y tiene asma y al principio se agrava o tiene algunas crisis, pero después que recibe, no mío, de cualquier homeópata, unicista, un medicamento bien prescrito y dejando que actúe, este muchacho se cura. Pero fue coincidencia que se curó después que recibió homeopatía, ¿no? Porque muchos médicos te dicen, yo le he tratado a médicos sus hijos, un cirujano que me conseguí una vez y me dice, tú eres Diego Riz, que tú me curaste el hijo mío con Ipeca. Eso era lo único que él sabía. Ipeca, que es un medicamento agudo del asma. Y esa niñita que se había curado de ellos, eran los 2 médicos, volvió a hacer asma 6 años después. Y yo le dije, tú no hiciste nada con esta niña, no la vacunaste. No, doctor, pero tenía 6 años que no le daba el asma. Y le dije, después que lo mediqué, porque el medicamento era el mismo de hace 6 años, que qué coincidencia. Me dijo, bueno, yo le voy a decir algo. Yo hace 15 días le puse la vacuna de la rubiola, porque como ella es niña y ella va a parir algún día, hay que protegerla de la rubiola. O sea, fíjese lo que perturba una vacunita que es así. Bueno, no importa, después se mejoró. Pero ahora voy a hablar desde por qué la homeopatía, porque hay tiempo. Yo me pasaría hablando aquí, después que uno arranca se queda hablando 2 horas aquí, pero voy a hablar en 20 minutos más lo que quiero decir. Desde Hipócrates decía, hay 3 maneras de enfrentarse al enfermo. Padre de la medicina, el del juramento hipocrático, que hoy cumplimos muy poco. Bueno, ahí están los seguros para que paguen. Los juramentos hipocráticos hay que seguirlo respetando. Decía, hay 3 maneras de enfrentarse al enfermo. O usted deja que la naturaleza, esa vis natura medicatrix, lo cure.
Jimmy, te prometo que voy a ver para allá. O usted, como los políticos que miran la Cámara, o usted le lleva la contraria a ese organismo, tiene diarrea, y entonces usted le da una cosa que lo tranque. Y si tiene constipación, usted una cosa que lo laxe. Y si usted tiene la nariz tupida, entonces hay una cosa que es vasoconstricción. Y después que pasa el efecto de rebote es peor. Todo es contra el organismo. Y la otra manera, que es la medicina que le aprovechó Galeno en el año 125 después de Cristo, que fue un tremendo cirujano, él puso de moda la medicina de los contrarios. Hipócrates intuyó en esa época la ley de la semejanza. Él decía, lo similar con lo similar se cura. Y él, aquello que produce la estranguria es la cistitis, cura la estranguria, que es el cantarino, aquello que produce la estranguria. Pero Hahnemann se quedó ahí, Hipócrates se quedó ahí. Y Hahnemann, que nació en 1755 y murió en 1843, en el año de 1790, traduciendo una materia médica de Cullen sobre la china o la quina o la quinina que curaba el paludismo, se le ocurrió la genial idea de si la china cura la fiebre palúdica es porque debe producir fiebre palúdica. Entonces, ¿cómo me cuesta mirar esa cámara? Porque miro al público. Entonces se empezó a tomar unas pequeñas dosis de china y le produjo fiebre, igualito que el paludismo. Y cuando la dejó de tomar se le quitó. Y Hahnemann fue un tipo tan estudioso y tan genial que dijo, pero yo voy a buscar la manera de quitarle el efecto tóxico a la sustancia. Entonces las empezó a diluir y a batir, que es la succión, y la dilución, que es la dinamización, que es la segunda ley de la homeopatía, dinamizar la sustancia para que pierda los poderes tóxicos, pero conserva los poderes dinámicos. Y él en esa época decía que las medicinas tratadas de esa manera desarrollaban poderes espirituosos. Fíjate, poderes de espíritu. Y hoy en día, con el avance de la tecnología, la materia a medida que se desintegra libera energía. Y esa es la segunda ley de la homeopatía. La primera, la ley de la semejanza; la segunda, la ley de la dinamización. Entonces a él se le ocurrió lo siguiente: ¿y por qué lo vamos a experimentar en los cobayos y en los ratones? Si los cobayos y los ratones no son iguales a nosotros los humanos. Entonces agarró y voy a experimentar en los seres humanos más o menos sanos, que uno hace una historia previa antes de empezar. Y así le empezaron a administrar medicina, y él mismo experimentó en él 100 medicamentos que producían unos síntomas. Y cuando dejaba de terminar de eso, se le quitaban los síntomas. Eso es lo que se llama la experimentación pura. La experimentación pura está en el organón de Hahnemann, que tiene 293 parágrafos, del 105 al 145. Ahí dice cómo se hace. Entonces fíjese que ya llevamos 3 leyes o principios: la ley de la semejanza, la dinamización, la experimentación pura. Y después él dijo remedio único. Nunca es necesario dar más de un remedio por vez. Yo sé que aquí hay un laboratorio, y yo sé que ese laboratorio produce remedios únicos y produce complejos, porque ese ha sido un problema que tienen. Eso no es para criticar a los laboratorios, como no es para criticar a nuestros colegas porque hagan alopatía. Lo que tenemos que hacer es una medicina holística, unirnos todos en el beneficio de los pacientes. Porque no podemos dudar que hoy en día existen una cantidad de medicamentos que solventan y alivian, y sobre todo en los casos agudos, a seres enfermos que antes, en el siglo pasado, no se podían aliviar. Pero también hay la iatrogenia médica. A veces llega una señora y me saca aquella retajila de 8 o 9 medicinas. Usted sí tiene buena salud. ¿Por qué? Yo me tomo todo eso y me enfermo, le digo, porque uno para la tensión, otro para el colesterol, otro para tal, otro el nimotor para el cerebro, el otro para dormirse, el otro para despertarse, el otro, oye, otro para el examen. No puede.
Bueno, entonces estamos ya por cuánto, remedio único, cuarto principio de la homeopatía. Después viene la individualidad que tú hablaste. Y el doctor Ramos se refirió a la úlcera o a la gastritis. Están enfermos de esa gastritis, pero cada uno es diferente. Y una gastritis se cura con arsénico, y la otra con fósforo, y la otra con pulsatil, y la otra con natriumuriato. Van 5, faltan 2. Y después vienen los miasmas, que ya le dije. Proceso Sánchez Ortega, mi maestro, dice que miasma es un estado morboso constitucional, lo voy a traducir, derivado de las supresiones repetidas y antinaturales de las enfermedades agudas. Proceso morboso, o sea, un proceso enfermizo del organismo, derivado de estar suprimiendo y quitando verrugas, y le suprimen una amigdalitis, y le suprimen esto con esto, y el organismo se enferma y coge por otro lado, que es lo que llaman dinamismo mórbido. Y después termina con la ley de curación, que la describió muy bien Hering después que se murió Hahnemann. Los seres humanos nos enfermamos de adentro para afuera y nos curamos de adentro para afuera. Cuando una persona llega a nuestra consulta porque tiene una úlcera en el estómago y usted le hace una biopatografía de ese enfermo y le toma todos sus síntomas, usted se va a dar cuenta que ese enfermo viene enfermo de hace 20 años, con angustia, con calentera, la palabra más precisa es con arrechera, y con odio, que tenemos mucho ahorita en el país. Tenemos con resentimiento, con miedos, el peor síntoma que tiene el ser humano, la angustia, el miedo. Existir en la vida produce angustia, eso se llama angustia existencial, pero vivir la vida con una cantidad de angustia que te permite vivir bastante bien es agradable. Entonces, semejanza, dinamización, experimentación pura, le remedio único, la ley de curación, la individualidad, los miasmas. Un principio que se llama la ley de la semejanza, apoyado por 6 principios o 6 bases más que rigen el ejercicio de la medicina homeopática. No es que a mí cuando le damos clase a los médicos cuándo vamos a recetar y cuándo, no, espérense, primero introyecte yo sí le digo, para que usted vea si actúa o no, cómprese un equipito de remedios agudos, podofilo, brionía, china. Entonces cuando usted tenga una diarrea, pues désela y se cura y se va a quedar así. Como está en el libro mío que dice qué debo hacer en los casos agudos mientras consigo al médico. Pero el remedio de fondo lo tiene uno. Mire, cómo nos cuesta a nosotros a veces conseguir el medicamento profundo de fondo de una persona. Yo en estos días, en este año, unos pacientes míos me entusiasmaron y me llevaron para allá, invitados a unos cursos de sintergética. Sintergética es la síntesis de todas las energías, medicinas que se basan. Y el profesor Carvajal, el doctor Carvajal, yo lo conocí, yo tengo un libro de él y yo le di uno mío, yo me lo leí. Entonces, el último día hablando, porque él estaba hablando mucho de la humildad, ¿no? Qué difícil es ser humilde. Imagínense que la soberbia sale del cuerpo una hora después que se muere el cuerpo físico. ¿Cómo será difícil quitársela? Sí, eso lo es. Entonces yo le dije eso y le dije, mire, y usted me acaba de decir con unos filtros y con unas bromas de los chakras que usted diagnosticó una sepia. Y le dije, mire, mi querido doctor, yo tengo de médico 45 años, de los cuales 38 estoy haciendo homeopatía dedicado de lleno, porque yo hace 35 años renuncié a todo y me metí en mi consultorio a ver pacientes. Y se puede hacer labor social en la consulta privada, no necesariamente es el dinero. Y entonces le dije, y usted sabe que hay que saber mucha homeopatía y hay que tener una visión muy profunda de un medicamento tan profundo y depresivo como es la sepia, para que usted me la venga a diagnosticar con un filtro. Porque
porque es verdad. Bueno, él después se excusó y después yo seguí, yo fui a 2 cursos más, pero ya cuando entran, yo tengo mi manera muy clara de pensar y eso va a estar ahí en el video. ¿Qué dice usted a los pacientes? Y tengo amigos médicos, yo en Caracas tengo una labor que nos va a tocar a todos, mis queridos colegas. Ya estoy en una época, ya el doctor Elías Rodríguez Apuro, que se murió, un hombre de 80 y pico años, que era el jefe de médicos del hospital universitario, se murió. No le dio tiempo, me iba a invitar a que en el hospital le dieran un curso, le dieran una charla de esto que estoy haciendo con ustedes, a los médicos. Porque ¿cómo se nos cuesta a nosotros una cosa tan sencilla? Y lo digo porque yo lo viví, que en vez de diagnosticar a las enfermedades voy a diagnosticar al enfermo, y que una sustancia dinámica es capaz de poner en la vis natura medicatri en un proceso curativo que logra curar. Voy a referirme, y en el libro lo digo, ese organón de Hahnemann tiene 293 parágrafos que te dicen cómo se cura y cómo se enferma el ser humano. Parágrafo 1 dice, la única y elevada misión del médico es devolver la salud de los enfermos, que es lo que se llama curar. Poner al enfermo como estaba antes que vino a consultarnos a nosotros. Salud, la Organización Mundial para la Salud hace muchos años dijo que era el bienestar físico y mental y social de la persona, y no solamente la ausencia de enfermedades, porque usted ve personas por ahí en la calle que no tienen ninguna enfermedad, pero están locos de perinola, ¿no? Entonces, yo le agrego, después que soy homeópata, el bienestar físico, mental, social y espiritual de la persona. Porque nosotros tenemos un espíritu que no se puede medir, pero que se siente con sensaciones agradables y desagradables. Entonces yo le agrego eso. Y Fernando Rizquez, mi primo, dice, que él tiene el prólogo del libro, dice, y Feo hace el otro prólogo, dice, que es salud, la máxima expresión de la individualidad, con la mínima fricción con el medio. O sea, ser uno lo que es en la vida sin andar peleando con la gente, ¿vale? Ser uno como es y no a tratar, que todos lo hacemos, de ponernos una caparazón para decir que somos machetes, que somos esto, que cuando le pedía a Jimmy que grabara esto pues, yo se los hago llegar, doctor Ramos. Porque este es un mensaje para la gente que quiere aprender, que se va a tratar con un homeópata. Va a oír ahora al doctor Ramos, al doctor López y a la doctora Domínguez. Y después a lo mejor oye todo esto que yo estoy diciendo. Para que él entienda cómo es que se va a curar y cómo es que se va a tratar. Cuando yo empecé, me llevaban puros niños. Y después la mamá, mire que yo se terminó. Después la mamá me dice, mire, yo sufro de una jaqueca, usted me la puede curar, y la mamá se mejora. Entonces, mire, mi marido tiene muy mal carácter que el carrizo y tiene una úlcera, yo se lo voy a traer. Y después se mejora el marido y entonces la abuela, yo también voy para allá. Y yo tengo familia completa, de hace que se ven todas. Y entonces la abuela me viene con ese poco de medicina, que es difícil es quitarle todo eso de un golpe. Yo lo digo ahí, a los niños se los quito todos ya, bote todo eso, eso no le va a pasar nada. Los niños se curan solos. Los niños los enfermamos nosotros, sobre todo los pediatras. El doctor Porras, que en paz descanse, mi maestro, nos decía a nosotros los Herodes. A los pediatras nos llamaban los Herodes, que matábamos a los muchachitos. Y fíjense que voy a referirme al parágrafo 9 del organón de Hahnemann cuando hablo. Qué bello dice que en estado de salud, dice Hahnemann, la fuerza vital que rige el organismo como un todo, desde su parte física, funcional, mental y espiritual, lo pone en un estado de equilibrio tal que el espíritu, libre de la razón dotado de la razón que reside en cada uno de nosotros, puede alcanzar los más altos fines de la existencia. ¿Cuáles son, doctora? Darse sin esperar recibir. Qué difícil es eso, pero sí se logra con los años y la práctica. Y la práctica de cosas espirituales, usted se va desprendiendo de muchas cosas. Fíjense, Hahnemann
escribió esto en el año 1810, hace 95 años, ¿no? Hace 205 años. Y después escribió Las enfermedades crónicas de Hahnemann. Y cuando habla, doctora, de la historia médica, que empieza en el parágrafo 80, y hay un organón comentado de Minovsky, que es un argentino, que te dice lo que es el médico. Porque el médico no es como nos ponemos nosotros detrás de aquel escritorio, que la gente llega asustada, porque la gente muchas veces cuando te lea la mano está toda nerviosa, porque viene a ver un médico y se aparece con un poco de exámenes, ¿no? Siéntese ahí, ¿qué le está pasando? Deje la angustia. Entonces uno se pone a conversar, a ganarse la confianza. Y voy a contar una historia. Y les puedo contar historias de fracaso también, pero les voy a contar una de éxito. Hace muchos años llegó a mi consulta una señora, como 3 años, menos que lo que tengo yo ahorita. Y entonces yo le digo, ¿qué tiene usted? No, que yo tengo una rinitis alérgica, que yo estornudo mucho, que para allá y que para acá. Entonces, ¿desde cuándo tiene? Toda la vida. Y le dije, ¿y cómo usted de carácter? ¿Usted es psiquiatra o usted es médico de la alergia? Le digo, no, yo soy médico de cuerpo y alma. Y me pongo a conversar y le digo, ¿y cómo fue su infancia? Y cuando le pregunté cómo fue su infancia, se puso a llorar. Y es una depresión a llorar, pero no el llanto de una lachesis, ni el llanto de un auro, el llanto de una pulsatilla, pero eso lo voy a explicar después por qué. Un llanto suave, un llanto de abandono. Y le digo, ¿y su mamá, cómo fue su infancia? Y dice, su mamá murió cuando ella estaba chiquita y la crió su papá. Pero cuando ella estaba chiquita, un viejo del pueblo allá en España le había jurungado, no es que la había violado, la estuvo jurungando, y eso no se le olvida a ella, pero cuando ella se lo contó a su mamá, le dijo, no hable de eso más nunca y no se lo diga más nadie, ni al sacerdote. Y me dice la señora, y por primera vez se lo estoy contando a usted, no sé, me ha caído bien, lo he sentido así con este cariño, me le senté al lado, me echó el cuento. Y entonces después, y su esposo, ya más llanto todavía. Mi papá me hizo casar con un amigo de él borracho, 25 años mayor que yo, no he tenido hijos, gracias a Dios. ¿Y dónde está él? Él vive conmigo. ¿Y qué hace él? Toma aguardiente. ¿Y usted qué hace? Yo hago torta y yo coso y yo lo mantengo. Se necesita ser muy pulsatilla para aguantar ese peo toda la vida. Pero le voy a decir, hay guaya con pulsatillas, hay unas pulsatillas terribles. Y si yo me curo con pulsatillas, ¿qué me importa si es tímido, si es llorón? Si me voy a curar con pulsatilla. Entonces yo agarré una pulsatilla, 10.000, y se la meto. Y venga entre un mes y su tratamiento, para no decir que al mes se presente, ¿cómo está doña? ¿Cómo está usted? Y los estornudos, no, de los estornudos no sé. Lo único que le voy a decir, doctor, que me siento muy bien. Y ya le dije al marido que se fuera buscando otra porque yo no me lo calo más. Hasta un medicamento homeopático es capaz de enderezar la energía vital y abrirle los ojos. El espíritu libre, dotado de la razón que reside en nosotros, pone en equilibrio tal que lo pone a curarse. Bueno, y tomó su decisión. Y cuentos como muchos podemos tomar. Cuando uno va a hablar de algún medicamento, los doctores saben, yo les pinto un cuadro clínico y después les hablo del medicamento. Entonces la medicina es una medicina trascendente que mejora la especie. ¿Quién fue el que dijo de ustedes dos que si aquí tomáramos toda homeopatía el país estaría mejor? Ramos, ¿no? Claro, todos los seres humanos estamos enfermos. Todo. El que crea que está sano, ese está más enfermo. Sano completo, pero hay ciertos grados de salud y sanidad, sobre todo la sanidad espiritual. Bueno, yo
pudiera hablar muchas cosas más, pudiera echar muchos cuentos más. Yo soy un convencido de la homeopatía porque tengo 38 años ejerciéndola. ¿Cómo haría uno, queridos colegas que hacen homeopatía, para volvernos a recetar los números que yo recité en el seguro o los números que yo receté en la Creole, y que los medicamentos, sin denigrar de eso, sino en vez de estar tratando enfermedades, cuando ya mi corazón, mi espíritu, mi cerebro me ha hecho que hay que entender ese ser humano que se acercó ahí, y que a ese ser humano no solamente hay que darle un medicamento, hay que darle confianza, hay que darle fe, hay que darle cariño, hay que oírlo. O cuando viene alguno y dice, yo no tengo plata, ¿y cuál es el peo? Pues me firma un giro y lo pagamos allá arriba. Claro, porque no todo puede ser dinero, sobre todo uno cuando va para viejo, que ya necesita menos, ¿no? Ya cría todos los hijos. Yo no voy a criar los nietos, eso que los críen sus padres, ¿no? Yo los consiento y no los malcrio. Bueno, queridos colegas, queridos alumnos, gracias por haberme invitado. Cada vez que yo vengo a pasar un mensaje o a contar esto, que es la homeopatía, Jimmy, por primera vez voy a ver la cámara, para que la gente... No, es que es verdad, si yo fuera político, mira, o artista, le digo, mire, no le digo que vamos a tumbar el gobierno, mire, haga lo que tiene que hacer, yo no sé qué, y me miro la cámara y digo 40.000 cosas para no decir nada. Pero yo lo que sí les quiero decir es que yo hoy, no sé cuánto tiempo voy a durar, pero todavía me siento bien, ya me falta un poco para... Gracias a la homeopatía, yo tengo 38 años que no me tomo, me tomé una vez un antibiótico, una vez me tomé una gota. Hace muchos años, estaba en un congreso por allá en San Diego, de 10 años, y me dio un dolor de cabeza, y era de brionía. Pero yo había hecho un curso ese fin de semana con el doctor Humberto Blanco, que me invitó a hacer un curso de análisis transaccional, y me había llevado un libro que es El poder sin límite de Anthony Roy, me lo leí en el avión, y ahí habla de las visualizaciones, ¿no? Y sentado con un tipo allá antes, hice una visualización del dolor de cabeza, que yo me lo había curado con natro muriático, entonces me lo tomé y lo boté. Fui a practicar algo que había leído en el avión, y cuando llegué al hotel no tenía dolor de cabeza. ¿Funciona o no funciona? Sí funciona. Tener fe funciona. Yo soy un tipo muy terrenal, a mí me gusta el terreno, todo lo bueno es, pero tengo una parte espiritual que te permite vivir en paz. Yo tengo una patota en mi vida que me ayuda, que es Jesucristo, la Virgen, y entre todas esas vírgenes me quedé con la del Perpetuo Socorro, ¿no? Porque ese es a todo momento que hay que estar. Y el Espíritu Santo. Yo tuve una experiencia buena con 2 nietos hace un año, de esos que no vacuné, que se enfermaron con uno con un niñito, el menor, que tenía meses, con una sepsis por un meningococo, y la nietecita de 12, que ahora tiene 13, que es la que vive metida en mi casa, que es Sofía, que fue una meningoencefalitis por meningococo grave, delante de mí desconectándose. Llegué a la emergencia del urológico, me conseguí 2 alumnas mías, llegó la doctora, le metieron un catéter, antibiótico, y yo metiéndole medicamentos, que si era un algo, le metí lo que era del momento. Pero invoqué a mi amigo personal, que es el Espíritu Santo, y le dije, tú sabes que uno le hace ofertas, ¿no? Porque es como las madres que si se cura el niño no le cortó el pelo hasta los 7 años, porque no se corta el pelo ella, paga la promesa al pobre muchacho. No, yo dije algo que, si es tu voluntad, llévame a mí, déjala a ella aquí, que ya yo pasé por aquí. Bueno, mire, sucedió un milagro. 5 horas después, el antibiótico, la homeopatía, todo se despertó, y yo llegué a las 5 de la mañana, pues me fui a las 2, porque le habían puesto un doricún en la vena. Cuando yo hablo de eso, un doricún en la vena, y ¿usted sabe de eso? Claro, no soy médico, pues. Y no me traen, los pacientes me traen todas las medicinas nuevas, y muchos las busco en el nuevo médico y todavía no están. Entonces,
Le digo, Tito, porque yo antes de ella perder conocimiento le dije, Sofía, mírame la cara. Entonces, ríete. Y entonces me tiró un besito. Yo le dije a Mariela, mía, le dije, no, yo tengo fe de que esta se va a despertar. Y voy a contar algo que no debía decir porque eso no es. A ella y les di una hisopatía de meningococo, porque el meningococo que están enfermos no tiene vacuna. No existe la vacuna del meningococo Y ni del C. Jorge Enrique, mi sobrino primo, un muchachito así como usted de 48 años, se fue para allá y le dijo, no, primo, esas vacunas no se ponen. No, porque todo el culpable es uno. El culpable es uno. Sí. Tú sabes que en la medicina tradicional se muere en terapia intensiva y se hizo todo lo posible. En la medicina tú te lo llevas para tu casa, que se muere tranquilo, lo dejaron morir, ¿no? Yo tengo muchas cosas, entre eso mi madre, que también hubiera estado en terapia intensiva si yo no soy homeópata. Entonces, la esposa y la viuda de mi querido amigo doctor Porra, y lo voy a decir porque ella me dio autorización, con un problema maligno ahí que tiene, que ahora no se le consigue, de esófago. La hospitalizaron en diciembre del año pasado para ponerle un goteo de morfina para que se terminara. Y llegué yo en la mañana y el cuadro era de carbo vegetal, pero le dije, toma, y le dije, Chuchu, ¿tú crees en Cristo? ¿Por qué no pensamos en esto, no? Y sí creo, entonces vamos a rezar los dos. Horas después, en la tarde, me llama Hernán, el mayor. ¿Qué le diste a mi mamá? Que mejoró tanto que los pacientes, que el doctor, lo que le habían puesto el suero se lo quitaron. Y está viva. Ella está en su casa. Antier hablé con ella. Y tú me dices, yo lo curé. Por allá, ese señor que se llama Espíritu Santo algo hace. Y usted va a creer en eso. La homeopatía y la fuerza y la fe cura. Muchas gracias.